maestra Leticia Santín del Río. Es politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es candidata a doctora en Filosofía Política por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Colaboró en 2006 con el diseño e implementación del marco conceptual y práctico de las políticas públicas con enfoque de género para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la Procuraduría General de la República. Sus principales temas de trabajo son el municipio, el federalismo, la descentralización, la democracia y la ciudadanía, publicados en revistas y artículos de libros. Quiero agradecer al Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto Politécnico Nacional esta oportunidad de estar con ustedes para platicar el día de hoy sobre mujer y poder, un camino a la igualdad de género. La verdad es que es muy importante la apuesta tan fuerte que está haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Politécnico Nacional, que nos enteremos de qué se trata el que el género tenga que ver con una relación importante con el poder. Las mujeres y los hombres tenemos una relación cotidiana, constante, en todos los ámbitos de la vida, pública y privada también. Pero lo que nos trae aquí especialmente es justamente este camino a la igualdad de género que tiene diferentes perspectivas. ¿Qué implicaciones ha tenido en la historia de México y en la historia de la humanidad el que exista una serie de desigualdades, de exclusiones, de discriminaciones hacia las mujeres desde tiempos inmemoriales? Esto implica para el género humano, para toda la sociedad completa, vivir una serie de relaciones de desigualdad y de inferioridad y de subordinación por parte de las mujeres. La historia es larga, ha habido muchísimos caminos en los que las mujeres han querido ser visibles y lo importante aquí, compañeras y compañeros, es que poco a poco, a través de la historia de la humanidad, a través de una serie de luchas, a través de una serie de derechos, hemos podido las mujeres hacernos visibles tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es hoy lo que nos trae a platicar sobre la importancia de la mujer y el poder, el género y el poder. Al respecto me gustaría empezar diciéndoles un poco qué es y por qué nos sirve entender qué es la palabra género. En este caso hay un acuerdo generalizado a nivel mundial que género es una categoría que nos permite explicar la desigualdad social. Es decir, es una desigualdad que cruza transversalmente a toda la estructura social y se aplica a todas las áreas de desarrollo social, en lo político, en lo económico, lo ambiental, lo social, lo cultural y lo institucional. De modo que género, la palabra género como concepto, como categoría, nos permite entender que es un principio de organización social que afecta las relaciones sociales, es decir, las relaciones entre hombres y mujeres. Todas nuestras relaciones económicas, políticas, simbólicas, están moldeadas por esta jerarquía de género, una jerarquía que nos hace vivir en la discriminación, en muchos casos a las mujeres, o en la desigualdad de oportunidades, de trato, en fin, en muchos contextos. Y que se expresa en muchas formas, tanto entre grupos de mujeres, como grupos de hombres y mujeres, y, como les decía, cruza transversalmente a lo largo de toda la organización social. ¿Qué podemos entender por la palabra género? Porque nuestro tema es género y poder. Por género podemos entender que es el conjunto de características, tanto sociales como culturales, que determinan de manera diferenciada el ser del hombre y el ser de la mujer en una sociedad y en un momento histórico determinado. Es importante que entendamos este concepto porque esa relación, digamos, de que hay unas características sociales y culturales distintas, diferenciadas entre el hombre y la mujer,
va a crear condiciones en la relación de género, en la relación entre hombres y mujeres, de desigualdad, y lo que pretendemos, nuestro horizonte hacia donde debemos avanzar, es avanzar justamente al camino de la igualdad de género, al camino de la equidad o la construcción de la equidad entre hombres y mujeres y entre aquellos grupos que por alguna razón viven en la discriminación o en la desigualdad o son excluidos de las oportunidades o de los bienes o de los recursos. En el sentido del género, quiero abordar algo importante. El género nos ha aportado una nueva mirada crítica, una forma de analizar de manera distinta las condiciones en las que se dan estas relaciones entre las personas. Debe subrayarse en la perspectiva de género que muchas veces las diferencias biológicas generan desigualdades sociales, por un lado. Por otro lado, estas desigualdades muchas veces colocan a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres. Y se construye desde el nacimiento y no necesariamente son desigualdades o diferencias naturales. Quitémonos de la idea de que estas cuestiones son una cuestión natural. Es una construcción cultural y social que se va haciendo a lo largo del tiempo y que se reproduce en diferentes contextos. Y se reproduce tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el ámbito privado desde la vida familiar, desde la vida doméstica, desde el ámbito en donde nos desarrollamos desde la infancia, hasta en el ámbito del público, que puede ser gubernamental o no gubernamental. Y esto es importante porque si pensamos, digamos, en tres grandes escalas, el dominio de la familia o el lugar de la familia por un lado, el lugar de la vida pública en general, que podemos ir, podemos ser miembros de algún equipo de fútbol o de voleibol, también ahí podemos vivir esta relación de desigualdad entre la relación entre hombres y mujeres, o bien en el espacio del gobierno o en el ámbito público gubernamental, en las instituciones del gobierno. Entonces, que tengamos claro que género es esta construcción sociocultural que se atribuye a las mujeres y hombres a partir de sus diferencias biológicas que van generando culturalmente y socialmente estas desventajas, este desequilibrio. ¿Hacia dónde queremos tender? Justamente hacia la equidad de género, hacia una distribución justa, equitativa, de derechos y oportunidades. Las mujeres tenemos, igual que los hombres, una serie de derechos que tenemos derecho a que se nos garanticen y que existan las condiciones óptimas en las instituciones, en la vida pública y en la familia para que exista una equidad de género, una igualdad de trato, un camino de oportunidad en términos de igualdad, un camino también de poder obtener cargos públicos en condiciones de igualdad, de tal suerte que tanto las obligaciones como las responsabilidades sean compartidas de manera equitativa entre hombres y mujeres y donde existe esta sociedad más justa. Así como les hablo al principio de por qué viene esta idea de género y la desigualdad, nuestro parámetro o hacia donde vamos a construir la ruta es hacia la equidad de género. ¿Desde dónde podemos trabajar estas cuestiones? En el caso del poder, el otro binomio del que estoy hablando. Por un lado, género y donde está la mujer, el concepto de género nos permite ver esta relación, y por el otro lado está la idea de poder. Poder, muchas veces preguntamos qué es eso del poder. Pensamos generalmente poder político, poder público, poder de hacer cosas, ¿no? El poder tiene varias dimensiones. El poder puede empezar desde enfrentar aquellas dificultades o limitaciones que nos condicionan y que nos hacen que no tengamos un mejor desarrollo personal. Entonces es importante pensar que si queremos poder empezar desde la parte personal, la parte íntima, poder para manejar una mejor situación o tener mayor capacidad para resolver un problema o para aprender mejor sobre tener ciertas habilidades que nos conduzcan mejor en la vida, cambiar también, poder
para, por ejemplo, desde nosotros como mujeres, poder cambiar nuestras relaciones familiares y nuestro modo de vivir en el terreno muy personal. Digamos, pensemos en esta primera parte en términos de poder. También poder lo podemos ver como la posibilidad de lograr, en unión con otras personas, objetivos comunes o individuales que interesan a varias personas. Esto es tener poder no solamente en el desarrollo personal, en nuestro ámbito personal, sino también con otros, en unión con otros en el colectivo. También hay esta otra parte de la que sí quiero hacer mención, que cada vez cobramos más conciencia de que tiene una relación muy importante con nuestro desarrollo humano, es el poder, nuestra fuerza interior, nuestro saber personal, de que nos podemos dirigir en esta vida como mejor nos convenga, de ser cada vez mejores personas. Entonces, en términos muy simples, estamos viendo esta relación entre género y poder. Tanto hombres como mujeres tenemos la posibilidad y debemos crear las condiciones para tener un poder en igualdad de circunstancias entre hombres y mujeres. Ahora bien, ¿cómo acercarnos, digamos, mucho más y cuáles han sido las condiciones de la desigualdad? Por ejemplo, pensemos en nuestro país. Hoy por hoy seguimos viviendo y vivimos en un contexto en donde existen muchas desigualdades en muchísimos ámbitos, en el educativo, en el familiar, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito del poder también. En fin, en muchos de estos lugares no tenemos realmente las mujeres una igualdad de condiciones como para poder acceder a una perspectiva de género en justicia y en equidad entre unos y otros. De ahí que en el caso mexicano, cada vez más ha habido conciencia de que esta brecha que nos separa y que nos mete en un asunto de desigualdad en muchas cuestiones, cada vez se va acotando. Pero es un trabajo que hay que hacer cotidianamente, tanto hombres como mujeres. Por una parte, debemos de pensar que hacia qué fines queremos llegar. Hay una serie de problemas comunes que debemos de identificar en muchísimos ámbitos. De modo que allí la idea de análisis de género en los diferentes ámbitos, en los diferentes órdenes de la vida, nos sirve muchísimo. El análisis de género en todos los ámbitos en donde los seres humanos nos movemos, nosotras y ellos, los hombres y las mujeres, es una cuestión que nos importa mucho. Por un lado, si tenemos muy claro qué significa análisis de género, nos permite identificar en los diferentes ámbitos íntimo de la vida familiar, social, en la parte también económica, en las relaciones laborales, en las instituciones públicas, en fin, nos permite identificar diferencialmente los roles que hemos tenido las mujeres y los hombres en esta relación de género, así como las diferencias y disparidades que hemos tenido en el acceso, uso y control sobre los recursos, las decisiones, las oportunidades, las retribuciones y todos los aspectos relacionados con el poder. Esto es muy importante y el análisis de género nos permite justamente eso, ver dónde se han marcado estas diferencias, estas desigualdades o identificar diferencialmente dónde han estado estos roles en términos de la oportunidad de controlar. Esta palabra me referiré más tarde, controlar, la posibilidad de controlar los recursos, controlar las decisiones, las oportunidades, las retribuciones y de alguna manera poder pensar con qué propósitos, si podemos analizar en dónde hay estas diferencias, cuáles son los propósitos que debemos alcanzar y cómo planear o planificar con eficiencia la serie de acciones, actividades, proyectos, planteamientos, en fin, todo lo que podemos hacer para lograr con mayor eficiencia cada vez más ir acotando, ir haciendo más chiquita la brecha de las desigualdades que tenemos
entre hombres y mujeres, entre grupos de mujeres, entre grupos de hombres, entre la relación entre unos y otros. Ahora bien, en relación al poder, la idea de género, a la que les decía que es una característica social y culturalmente construida, y es muy importante, así como la idea de clase. La idea de clases, podemos generar también en relación a las clases diferencias centrales en las relaciones de dominación. Y esto, bueno, nos plantea muchos problemas y muchas estrategias o desafíos que debemos echar a andar. Por un lado, los problemas, por ejemplo, pensemos en México. Muchos años la mujer, a principios del siglo XX, hasta casi la década de los 50, no tuvo derecho a voto. No era reconocida la posibilidad de que nuestro voto, que pudiéramos votar, que pudiéramos elegir quiénes nos van a representar en las decisiones políticas. Bueno, fue hasta los años 50, 53, cuando a nivel nacional se nos reconoce a las mujeres la posibilidad de votar. Es decir, estamos hablando de apenas unos 50, 60 años atrás. Es muy poquito, es muy reciente. Quiere decir que la toma de conciencia de esta relación de desigualdad que hemos tenido y de poder empezar a acceder como mujeres a espacios de representación y a espacios de decisión es realmente muy reciente. Ese, por ejemplo, es un ámbito. En la educación, ustedes saben, hace también muchísimos años, hace décadas, las mujeres podían estudiar, pero no podían certificarse, no podían tener un título. Con el tiempo se pudo obtener esto, poder tener un título y que las mujeres nos reconocieran. Podíamos ir a la universidad, pero no nos daban título. La primera gente que tuvo la capacidad en México, mujer, que pudo tener un título, lo obtuvo en el siglo, a finales del siglo XIX, y a partir de allí fue muy difícil, pero fue una lucha muy importante para que se nos reconociera la posibilidad de tener títulos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es otro ámbito en donde ha habido, en relación al poder de decidir, al poder de participar, hemos tenido huecos importantes. En la educación también. Muchas veces tenemos el problema que lo encontramos en la diversidad y heterogeneidad de este país, que es enorme. Muchas desigualdades en relación al acceso de las niñas a las escuelas. Por ejemplo, en el campo, en el medio rural, por estos roles diferenciados entre mujeres y hombres, este análisis que tenemos que ver desde allí, desde el género, muchas veces muchas niñas no tienen acceso a la escuela, a la educación primaria. ¿Por qué? Porque es mejor que se queden en casa, que se queden a trabajar en este ámbito doméstico, que se queden en este lugar, ¿no? Y que ayuden a las labores del hogar. Y son los hombres los que pueden acceder. Esta idea es una construcción, es una forma de pensar que todavía persiste en el país. Poco a poco, lo que se ha hecho justamente en el ámbito educativo es igualar las oportunidades de que las mujeres, las niñas, puedan acceder en igualdad de condiciones a la escuela. Y se ha visto, muchos de los análisis que se han llevado a cabo, se ha visto que en la medida en que creamos todas las condiciones para que las niñas se mantengan en la escuela, accedan a la escuela y se mantengan a la escuela, por ejemplo, que tengan mejor alimentación, que tengan una salud mucho mejor. Por eso, por ejemplo, tenemos programas como el de oportunidades. Esto nos permite que las mujeres se mantengan en la escuela y logren, las niñas, tener la posibilidad de cumplir los ciclos educativos, acabar sus primarias y después acceder a la secundaria, inclusive llegar a la educación profesional. Era un espacio que estaba muy restringido o no se veía claro que las mujeres tenían, dado los roles socioculturalmente establecidos, podían entrar a este ámbito que es muy importante. La educación es un ámbito fundamental. Diría yo que es una cuestión que nos lleva profundamente a replantearnos justamente estas diferencias desde la educación, no solamente desde casa, sino también en las oportunidades que nos da los nuevos conocimientos.
Hoy por hoy parece ser muy común para todos los chavos y las chavas saber que, bueno, pues podemos acceder en igualdad de circunstancias a la escuela, a la primaria, a la secundaria, pero todavía existen en muchos rincones del país, en muchos espacios, tanto rurales e incluso urbanos, en donde las mujeres todavía no tienen esta posibilidad de acceder a los espacios de enseñanza, de educación. Entonces, eso es un lugar importante. Otro lugar, por ejemplo, que les puedo comentar es el de los medios de comunicación. Muy importante. Muchos medios de comunicación son medios privados. Entonces, por un lado, también no tenemos tanto hombres como mujeres tan fácilmente acceso a los medios de comunicación privados. Y son pocos los medios de comunicación públicos en los que realmente tratamos, por ejemplo, asuntos como el que hoy nos trae aquí a platicar con ustedes. Creo en más, y muchos de los estudios y las estudiosas y los estudiosos del género y las relaciones de poder han visto esta cuestión de la importancia de tener cada vez más, en igualdad de oportunidades, acceso a los medios de comunicación. Esto me lleva a pensar en algo que es muy importante. Género y poder está atravesado por un concepto muy importante, la construcción de ciudadanía, de ciudadanos y ciudadanas, de una ciudadanía de género en los que estemos incluidos hombres y mujeres. El concepto de ciudadanía, que significa, es un estatuto, es una posibilidad de que yo como mujer y los hombres podamos tener un estatuto de pertenencia, tanto jurídica como política, al Estado, a la nación, digamos. Entonces, el problema ha sido en relación a las mujeres que nuestra ciudadanía es débil. Muchas veces muchos de nuestros derechos ciudadanos, como les platicaba hace un momento, por ejemplo, la posibilidad de votar, no estaban igualados en términos de equitativos para los hombres y las mujeres. Entonces la ciudadanía es otro concepto muy importante porque hay que irla construyendo, hay que ir abrevando o llegando a ese lugar en donde las mujeres podemos tener una ciudadanía completa. Hoy por hoy en México hay espacios en la toma de poder, por ejemplo, que no siempre, y lo pienso en los casos, por ejemplo, de los grupos indígenas, no siempre las mujeres en municipios con población indígena tienen acceso a los cargos públicos. Está más bien dado a los hombres. Entonces, conozco, gracias a que he podido visitar muchos lugares en Oaxaca, en Chiapas o en otras latitudes del país, en que esas mujeres, en esos espacios donde en los gobiernos municipales no han tenido y todavía no tienen muchas veces acceso a la toma de decisiones, tenemos que buscar la forma de implementar mecanismos, y se están buscando mecanismos como para poder tener esta igualdad de oportunidades. De modo que poder tener derechos como ciudadanos sociales, políticos, económicos, demás, como ciudadanos y como ciudadanas, esto es muy importante. ¿Qué ha pasado, digamos, en relación a las políticas de equidad de género? Las políticas de equidad de género son, digamos, una serie de acciones importantísimas que se hacen a propósito deliberadamente, o sea, se busca deliberadamente que se haga una serie de políticas de equidad de género para compensar las posiciones de desventaja en todos estos ámbitos. Estas políticas de género están dirigidas a contrarrestar todas aquellas desventajas que están asociadas a la diferencia sexual. Su fin, por cierto, como por eso toqué el término ciudadanía, es fortalecer la ciudadanía y los derechos de las mujeres. De modo que las políticas de equidad de género están apostando para transformar las actuales relaciones de género con el compromiso de hacer de este mundo un mundo más justo, más equitativo, más democrático y mucho más pacífico. ¿Por qué? Porque también sabemos que existe la violencia, desde la violencia
desde nuestras familias, intrafamiliar, la violencia social y la violencia en el ámbito público de muchas maneras. Y aquí las mujeres tienen una larga historia de violencia muy fuerte y por eso muchas de las políticas de equidad de género buscan justamente que haya una relación de no violencia, la mujer libre de violencia desde la familia o de la relación intrafamiliar y extrafamiliar. Esto también tiene que ver con nuestra ciudadanía, con este fortalecimiento de nuestro estatuto de derechos, en donde nuestras prerrogativas, nuestros derechos estén cubiertos y bien garantizados por todas las instituciones del Estado y también en la vida del ámbito familiar. Entonces, es muy importante que para cubrir todos estos déficits o todas estas brechas, se hayan establecido de años atrás, y en este sentido el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un papel crucial y está cumpliendo con una labor muy importante con políticas de equidad de género de varios tipos y en varios ámbitos, de tal suerte que vayamos concientizándonos, sensibilizándonos a la importancia de buscar transformar nuestras relaciones de género para comprometernos a hacer un mundo más justo, más equitativo, más democrático y más pacífico y libre de violencia. Hay un término que hemos escuchado mucho y este término tiene que ver con un término que se usó hace muchos años que se llama empoderamiento. Es muy interesante y me gustaría entrar a hablarles de la idea de la igualdad de género y el empoderamiento. Hablé hace un momento atrás del poder, pero ahora quiero hablar con ustedes y quiero compartir con ustedes de la importancia del empoderamiento. Hace muchos años, para que lo tengamos claro, esta construcción o este camino a la construcción de la igualdad de género hay muchos ámbitos en los que se viene defendiendo. Empezando por el ámbito internacional, encontramos muchas convenciones, muchas leyes internacionales que abogan por eliminar todas las formas de violencia y discriminación de las mujeres. En este sentido, tanto una conferencia de Beijing, de Pekín, de hace una década aproximadamente, y también la CEDAW, que todo esto lo podemos analizar y ver. Al final les voy a dar una página por la que pueden entrar y empaparse cada vez más de este tema. Estableció la importancia de que dentro de las propuestas del milenio del siglo XXI, en donde estamos actualmente, empecemos a erradicar en todos los ámbitos y por todos los medios aquellas desigualdades. Y eso tiene que ver con el empoderamiento. ¿De qué se trata? Los objetivos del desarrollo del milenio, hay varios objetivos de desarrollo del milenio, son 8 muy importantes para ir justamente caminando en este proceso en el de ir equiparando o rompiendo las brechas de desigualdad, equiparando la igualdad de oportunidades. El primero y más importante de los objetivos del milenio es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Ustedes saben que la pobreza trae consigo desigualdad y se ha llegado a ver y observar claramente que justamente cuando hay pobreza, la condición de la mujer en términos de pobreza aún es mayor. Y bueno, podemos verlo, por ejemplo, les voy a poner un caso, si hay migraciones, México es un país en los que muchísimos mexicanos migran al extranjero para conseguir trabajo. Las mujeres se quedan en sus lugares de origen, en sus casas, en sus territorios y en condiciones de pobreza. Dado que a veces no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a infraestructura básica, de infraestructura pública, agua potable, en fin, su condición de pobreza se hace más profunda. Entonces, uno de los grandes metas del milenio, uno de los grandes objetivos es justamente erradicar la pobreza extrema y el hambre que padecen muchas mujeres en el contexto mexicano y a nivel mundial. El segundo gran objetivo del milenio es lograr la educación primaria universal. Y esto es muy importante. En México muchas veces
En muchos ámbitos y en muchas partes del país hemos podido lograr avanzar en que la educación primaria accedan hombres y mujeres por igual, niños y niñas por igual. Pero lograr la educación primaria universal todavía es un pendiente enorme para lograr la democracia de género. El tercer punto de los objetivos del milenio es promover la igualdad de género y otorgarles poderes a las mujeres. Me voy a detener aquí un momentito. Promover la igualdad y otorgarle poder a las mujeres significa poder participar, tomar parte en las decisiones en el ámbito público, en igualdad de circunstancias. Este es un elemento, este es un espacio muy importante, porque si las mujeres ocupamos cada vez más puestos de representación popular y puestos de decisión en direcciones dentro de las universidades, dentro de las instituciones públicas, en fin, organizaciones civiles, en fin, si tomamos lugar, si tomamos parte en esos espacios y la capacidad de poder decidir en esos espacios, vamos a poder sensibilizar a los grupos de hombres y mujeres desde esos espacios públicos sobre nuestras necesidades, sobre nuestras problemáticas y meter nuestras demandas para hacerlas efectivas y eficientes de tal suerte que no vivamos en muchos sentidos en la desigualdad. Entonces, la idea de participar es muy importante. La participación significa tomar parte. Eso es la palabra participación, tomar parte de la toma de decisiones. Y es allí, en términos generales, en donde las mujeres todavía no accedemos en igualdad de circunstancias y en igualdad de oportunidades a participar en las decisiones públicas. ¿Y por qué es importante tomar parte en las decisiones públicas? Porque si nosotros, por ejemplo, si hay mujeres y cada vez más mujeres en el ámbito legislativo, ¿no?, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, las leyes que se emitan, se hagan, las propuestas de ley, van a tener esta sensibilidad de la perspectiva de las mujeres, la sensibilidad desde la perspectiva de lo femenino de las mujeres. Y las leyes que muchas veces han sido pensadas más desde la visión de los hombres, puedan tener esta posibilidad de tener una visión de mujer también, para que las leyes nos den igual oportunidad a todos y todas de tener acceso a los bienes, a los recursos, etcétera. Esto es muy importante. Participar también, por ejemplo, en los ámbitos en los que, por ejemplo, de la salud, ¿no? Muchas de las enfermedades que podemos padecer las mujeres en muchos ámbitos tienen que ver con la forma en la que podemos acceder o no. Pensemos, por ejemplo, en México existe todavía muchísima mortalidad de las mujeres embarazadas y mortalidad infantil. ¿Por qué? Justamente porque no tienen acceso a condiciones, por ejemplo, clínicas, básicamente, porque viven en localidades o muy apartadas o muy aisladas, y el embarazo es muy importante, es una época muy bonita, muy importante para una familia, porque va a llegar un nuevo miembro a formar parte de la familia, pero tiene sus riesgos. Entonces, si no tiene condiciones la mujer como para poder acceder a un espacio, una clínica, a un espacio en condiciones de salubridad, vamos a tener ese gran rezago. Entonces, tomar parte también en espacios, por ejemplo, de la Secretaría de Salud o en otros espacios que tengan que ver con la salud, es muy importante para que las mujeres vayan teniendo oportunidad de llegar a tener hijos en mejores condiciones. En fin, hoy por hoy, y hay que decirlo, una de las grandes pandemias, una de las grandes enfermedades de la humanidad es el VIH-Sida. Cada vez más, en las últimas décadas, el número de mujeres que está contrayendo el virus del VIH-Sida es mayor. Bueno, con base en la perspectiva, en análisis de género, en qué está pasando allí, tenemos que estar estableciendo políticas
justamente es otro de los objetivos del milenio, de tratar de combatir enfermedades como esta, el SIDA, la malaria y otras miles de enfermedades. Pero esta, cada vez más hemos visto en índices que las mujeres tienen esta enfermedad, muchas mujeres, y no tienen o están en condiciones de pobreza y no tienen acceso a los medicamentos en igualdad de oportunidades, o son discriminadas para poder acceder a los trabajos. Existen muchas veces, hay muchos trabajos que te piden que hagas tu examen de si eres cero positivo o no. Entonces, ¿esto qué implica? Que no nos van a permitir, o aquellas mujeres no les van a permitir. Eso es una discriminación, no se debe de permitir. Entonces, por eso es muy importante. Otro de los objetivos del milenio que me parece clave, que es importantísimo, es asegurar la sustentabilidad del medio ambiente. Por ejemplo, el agua, tener posibilidades de tener agua potable. Hoy sabemos, y esto yo creo que es un compromiso tanto de hombres como de mujeres, estamos contaminando nuestro medio ambiente en muchos sentidos, por la basura, por el agua, por los malos usos de muchos de los productos que tenemos cotidianamente. Si nosotros no tenemos sustentables el medio ambiente, que esos son otros los objetivos del milenio, vamos a seguir profundizando las desigualdades enormemente. Entonces, vemos aquí que hay muchos retos importantísimos que nos hacen ver que hay muchos ámbitos en donde las mujeres y los hombres debemos de tomar un lugar de responsabilidad muy fuerte, porque el medio ambiente es la casa, el planeta Tierra es la única casa que tenemos. Y si no la acabamos, no tenemos a dónde ir. Así de simple. Entonces tenemos que ser conscientes que, por un lado, hombres y mujeres, ir buscando una relación mucho más equitativa en cuanto a que se vayan eliminando las brechas de la desigualdad, de la discriminación, y el otro lugar en donde habitamos, que es nuestro planeta Tierra, ¿sí?, justamente busquemos la sustentabilidad y la posibilidad de que no contaminemos los ríos, de que no tiremos la basura donde no tengamos que tirarla, en fin, y esto es una cuestión que tiene que ver con nuestras responsabilidades. Quería yo hablarle a propósito del empoderamiento. La palabra empoderamiento suena fuerte, es fuerte, realmente. Implica justamente poder hacer. Y pensando en el empoderamiento de las mujeres en relación al género y poder, es buscar aquellas estructuras de desigualdad, como lo decía antes, en todos los ámbitos, de tal suerte que las mujeres podamos tomar parte en muchos procesos para lograr la participación, lograr e incrementar. ¿Por qué es importante tomar conciencia del empoderamiento que las mujeres podemos tener? Porque nos permite visualizar nuestra situación de desigualdad en algunos ámbitos, porque nos permite también promover el poder de decisión en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en las instituciones del Estado. Reformar el marco legal, que, como les venía diciendo, sensibilizar a los hombres para que acepten a las mujeres como contrapartes iguales. En ese sentido, el camino del empoderamiento de las mujeres es muy importante. Por ejemplo, para que haya equidad y empoderamiento, tenemos que primero considerar la importancia del bienestar. ¿El bienestar en qué sentido? Que es un primer nivel de empoderamiento. El bienestar lo podemos definir como el nivel de condiciones materiales de bienestar para las mujeres, que tengamos ingreso, mejor ingreso, comida, acceso a servicios de salud en igualdad de condiciones que los hombres. Ese es el primer nivel de empoderamiento. El segundo consiste en el acceso, que las mujeres tengamos las mismas condiciones de obtener los mismos factores de producción, es decir, acceso al crédito, por ejemplo, al trabajo, a la formación, a las facilidades de comercialización y acceso a todos los bienes y servicios públicos. Bienestar, acceso es el segundo piso, digamos, muy importante para el empoderamiento de las mujeres. El tercero es la concientización. En este nivel lo que se busca es hacer conscientes las diferencias entre sexo y género y reconocer que los roles de género son culturales y pueden cambiar. El trabajo debe distribuirse entre mujeres y hombres sin dominación. La base de este nivel es la creencia
que vayamos obteniendo cada vez más, empoderándonos en la creencia de la importancia de la equidad de género en todos sus aspectos, de lograr la equidad de género, la igualdad, este camino hacia la igualdad. El siguiente nivel del empoderamiento tiene que ver con la participación. Veníamos de los bienes, después del acceso, la concientización y el siguiente es la participación. Participación implica involucrarnos equitativamente las mujeres y los hombres en todos los niveles de decisión. Tiene que ver particularmente con la realización de acciones donde la participación sea esencial en el ciclo de los proyectos y especialmente en algo que ustedes van con el tiempo a los que son jóvenes y las mujeres, los chicos y las chicas van a ver más. Hay proyectos de participación. Y el siguiente ámbito de empoderamiento de las mujeres, que es muy importante, es el del control. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que logramos la concientización de las mujeres y su movilización en todos, desde espacios muy pequeños, en la colonia, en nuestros barrios, en fin, este control que podemos contribuir a incidir nosotros como mujeres en los procesos de transformación para controlar por igual los beneficios y los recursos. Esto es muy importante. Entonces, son 5 niveles que vienen desde el bienestar, el acceso, la concientización, la participación y el control. El control en términos de iguales condiciones e igual circunstancias, tanto hombres y mujeres en los beneficios y en los recursos en todos sentidos, económicos, recursos ambientales, recursos de infraestructura, en fin. Yo creo que este es un mensaje muy importante que debemos de tener presente. Estos niveles de empoderamiento de la mujer para que logremos que género y poder sea realmente un lugar, un mundo en el que construyamos en México de equidad, de justicia, de igualdad y democráticamente establecido. Ahora bien, creo que hasta aquí hemos hablado mucho sobre esta importancia del empoderamiento. ¿Hacia dónde debemos pensar? ¿Cuáles son nuestras rutas o nuestros retos? Yo creo que hay muchos retos que podemos pensar en este camino hacia la igualdad. Uno de los retos que me parece importantísimo es dejarles como mensaje que uno de nuestros retos empieza desde nuestro ámbito personal, desde nuestro ámbito individual. Si nosotros como personas, como mujeres, y los hombres como hombres, no trabajamos en romper con los roles tradicionales que nos subyugan, que nos meten en un proceso de dominación, nos vamos a mantener en el aislamiento, en la exclusión. Por eso uno de los retos es justamente estas transformaciones, enfrentar las transformaciones desde el nivel personal, desde la vida personal. La vida personal tiene que ver con nuestro contexto familiar. Y ahí hay muchísimo trabajo que hacer. Hombres y mujeres nos podemos complementar, siempre y cuando empecemos a trabajar en romper todas las cadenas que nos atan a las desigualdades y que sufrimos por igual hombres y mujeres y en muchos lugares mayormente las mujeres. La otra cuestión que es muy importante, otro de los retos, es participar en la toma de decisiones. Yo creo que esto es clave. Participar en las tomas de decisiones. Imaginemos hasta en el colegio, desde la escuela. Es poder tomar en igualdad de circunstancias la decisión de qué queremos hacer el día de hoy o si vamos a hacer algún evento, tomar parte en la toma de decisiones desde el ámbito, puede ser educativo, hasta el ámbito político, que esto es muy importante. Y en este sentido, el otro reto de las mujeres es construir su liderazgo y su vocación de poder. ¿Qué quiere decir esto? Su vocación de poder en el sentido de avanzar a este aprendizaje como ciudadanas, de poder defender que se tengan las condiciones de defender todos nuestros derechos como mujeres, como desde el ámbito privado, como amas de casa, como mujeres trabajadoras, como mujeres profesionistas, en cualquier contexto, sea rural o sea urbano. Nuestros retos tienen que ver con la posibilidad de incorporar nuestras necesidades, nuestras problemáticas
nuestras demandas en todos los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas. Y para eso tenemos un largo camino que recorrer. Y yo creo que ya lo estamos empezando a hacer de la mano, hombres y mujeres. Y realmente los invito a que cada vez participemos y escuchamos que existen cursos, talleres que tengan que ver con la igualdad de género, con la perspectiva de género, incluso aquellos talleres que tienen que ver con la masculinidad. Los invito a que participemos, tomemos parte, visualicemos esta vocación de poder y de empoderamiento que podemos tener mujeres y hombres en términos de igualdad, de equidad y pacíficamente y en un ambiente de libertad, tanto para tener realmente un México y un mundo muchísimo más noble en el que vivir. Muchísimas gracias.